Habitualmente, señor Real, los temas que tienen que ver con empresas y con guerras empresariales no los suelo tratar con usted, pero este tiene un componente por el cual me parece interesante tener otras opiniones, porque además, como yo tengo una impresión clara, pues me interesa ver si puedo ampliar el ángulo al que yo tengo. Y estoy hablando del caso Kiss FM, el laudo Kiss FM, que tiene un papel bastante interesante, aunque es poco recordado en la historia de los medios de comunicación y de la radio. Recordará usted que hemos hablado de varias piezas de cuando Onda Cero fue comprada por Telefónica, en aquel intento de Telefónica Media de unir un gran grupo mediático que teóricamente hubiera sido unificar Antena 3, Onda Cero, El Mundo, vía digital. Al final, todo ese gran proyecto se quedó únicamente en la unión de Onda Cero y Antena 3 y al final con la marcha de Telefónica del sector mediático en 2003. Todo esto ocurre bajo la sombra del gobierno de don José María Aznar. Bien. Kiss FM se funda en el año, si no me equivoco, 2002, por un empresario llamado don Blas Herrero, al que vamos a escuchar cuando presentaba su proyecto precisamente en Onda Cero. Kiss FM, que desde su lanzamiento el 9 de enero de este año ha venido a completar la oferta radiofónica en España. ¿Cómo nace esta cadena que ya es hoy, ahora, una realidad? Bueno, XFM nace de la alianza desarrollada entre el Grupo de Blanca y Universo Onda Cero en el año pasado, en el mes de julio. Posteriormente, desde esa época, estuvimos trabajando muy intensamente los dos grupos conjuntamente para desarrollar un formato que hubiese un hueco en el mercado, que nos pudiese recibir como nos está recibiendo y que estamos seguros de que así vamos a tener nosotros la satisfacción de darle a los oyentes todo lo que nos piden. Está muy cuidada la fórmula, la presencia en todo el territorio español, y estamos seguros que la experiencia del Grupo Onda Cero en el mundo de la radio y todo el esfuerzo que está haciendo y el apoyo que nos está dando, creemos que seremos la radio fórmula musical de una cadena generalista, como otras en el territorio español tienen, y que no hay lugar que caminaremos juntos en todo momento con el apoyo de Onda Cero para poder tener el éxito que creemos que vamos a tener. Esto ocurría en el año 2002. No sé si usted es oyente de Radio Fórmula. Yo confieso que sigo poco este tipo de formatos, pero sé que funcionan muy bien. Ahora mismo poco. Antes sí. O sea, yo... Es que además he cambiado muchísimo, porque escuchaba... Si he llegado a escuchar a Javier Cárdenas por las mañanas en Europa FM. Yo seguía también el anda ya de los 40 principales cuando lo presentaban Xavi Rodríguez y María Lama. Y ahora sí lo oigo a veces, lo oigo por las mañanas porque están ambos en Kiss FM, en las mañanas. Pero ya digo, me suelo poner podcast u otras cosas. Entonces, pues, ya he dejado esa etapa, la verdad. Habrá escuchado que el audio no era de Kiss FM, era de Onda Cero, el audio que estamos escuchando, a pesar de que teóricamente es una cadena de radio diferente. Y eso tiene que ver con el audio al que estoy haciendo referencia. ¿Sabe usted que para una radio, para tener una gran presencia en el territorio, no quiere ser únicamente una única marca? O sea, si el grupo Prisa, Unión Radio, ahora Prisa Radio, es líder, no es solo por la marca de la cadena SER, aunque es una marca muy potente, es por otra serie de marcas que tiene repartidas en el conjunto del Estado, como por ejemplo los 40 principales, etcétera. Y la unión de todas esas hace que sea un gran grupo radiofónico, lo que antes era fuera Unión Radio, y explota la publicidad juntos, tal. Bueno, usted sabe que la cadena COPE tiene Cadena 100, etcétera. Y Rock and Go, no, ahora se llama de otra manera, me he quedado antiguo. ¿Cómo se llama ahora? Rock FM. Rock FM. Rock and Gold, sí, eso es. En el caso de Onda Cero, que era el gran proyecto Telefónica, recordemos que su gran obsesión era igualar, si no superar, a el grupo radiofónico de la cadena SER, que es el grupo líder de la radio en España desde hace bastantes años. Y entonces aparece un empresario asturiano que ya estaba asociado a ellos, porque muchas emisoras de este señor, que había conseguido muchas emisoras de frecuencia modulada, tenía muy buena relación con el gobierno de don Felipe González, que le dio varias, pues dice, me apetece ahora el proyecto de crear mi propia radiofórmula de música. ¿Le interesa eso a Onda Cero? Y dice, sí, nos interesa que esté integrado dentro del grupo de emisoras aún no tenía nombre, hoy sería 3 Media Radio, en ese momento no tenía nombre, pero dentro del grupo que está montando Telefónica, junto con Onda Cero y tal, que esté integrada esa emisora. Y llegan a un acuerdo que es el kit de esta pieza. El acuerdo es que se compromete Onda Cero a pagar una cantidad por el periodo de tiempo en el que estén integradas las emisoras de XFM dentro del grupo de emisoras de radio
de Telefónica una cantidad por oyente. El contrato que firman es... Qué complicado eso, ¿no? Con todo el rollo del EGM, la verdad. Claro, bueno, el propio contrato dice que lo que fije el EGM, es decir, si el EGM fija tanto, fija tanto. Si fija tanto, fija tanto. En ese momento el director de Onda Cero, el consejero delegado, se llamaba Ignacio Baeza, poco conocido, pero es protagonista de esta historia, aunque en última instancia serían los directivos de Telefónica con el señor César Alierta a la cabeza. Ellos fijan ese acuerdo. Claro, no sé, por pronto el planteamiento, ¿qué te parece? Porque el planteamiento tiene una cosa interesante, es decir, no, así si la emisora es un fracaso, como hemos dicho, que sea tanto por oyente, pues si no lo oye gente, pues no pagamos casi. Pero tiene el inverso, que es donde va a acabar esta historia. Pero es que el planteamiento me parece arriesgado en tanto en cuanto el EGM, ya hemos hablado en piezas anteriores, que no es muy de fiar que digamos, o que ha sido cuestionado en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué quieres que te diga? La cantidad era 18 euros por oyente, lo que puso el contrato. 18 euros por oyente. Según lo que marcara el EGM. Y las 70 emisoras del grupo XFM estarían dentro del grupo de la que era Onda Cero y, a cambio, el grupo Onda Cero, del contrato firmado, según lo que dictara el EGM, 18 euros por cada oyente. Es lo que dices, va a acabar mal esto. Esto acaba mal. No tiene buena pinta. ¿Qué crees que pasó allí? Que quizá Telefónica dijo, esto de la radio musical es un relleno, tal, no sé qué. No, mira, es Telefónica. O sea, pienso que si están haciendo eso es porque consideran que lo van a amortizar. Es decir, que tienen que haber hecho sus cuentas. Quiero pensar que Telefónica pues son unos gigantes y estas cosas no son una ONG, no regalan dinero. Entonces, creo que habrían hecho sus cálculos con 18 euros por los oyentes que fueran. Por eso es lo que me extraña un poco que cayeron en esto y no sé quién está detrás de esta cuestión. Pero cuando acaba, claro, por motivos que ya se han mencionado otras piezas, el señor Alierta y se harta de todo el tema de los medios y tal, y dice, estoy harto de este asunto ahí del gobierno Aznar, las peleas internas, los divos, que si el Pedro J, que si José María García, que si Luis del Olmo, dice, vendo todo esto y me despido, y luego en el 2003. El momento de resolver este contrato era 2004, con lo cual el Grupo Planeta, que es el que hereda y dice, consigue el favor del gobierno Aznar, yo me hago cargo de Antena 3 y de Onda Cero, lo compra todo, el señor José Manuel Lara Bosch, y le viene con una bomba de regalo. Y entonces se encuentra con este contrato. En ese momento, el momento de pagar, que es el año 2004, la cifra de oyentes que dictamina el EGM es de 1.366.000 oyentes de XFM. Lo cual, unos 20 millones de euros. Da más dinero que el valor completo de la cadena Onda Cero a XFM. Yo recuerdo que XFM, además cuando comentas cuando empieza, etcétera, etcétera, yo recuerdo que tuvo una campaña de publicidad muy potente, muy potente. Yo estaba en la universidad y me acuerdo que yo me lo empecé a sintonizar porque cubría un nicho musical que otras cadenas no cubrían y era como esa música que le gusta a todo el mundo, que al final eran siempre las mismas canciones, porque repetían siempre, de cada grupo ponían siempre las mismas. Era pues de Queen, siempre era The Great Pretender con Freddie Mercury o Friends Will Be Friends, eran siempre las mismas. Pero era música que a todo el mundo le gusta. Entonces tuvo mucho éxito, yo creo que por eso, porque cogía a muchísima gente. No era un radiolé, no era un cadena dial todo en español, no era un 40 principales solo temas de actualidad. A la fórmula XFM se han sumado muchas posteriormente. Las M80, las 40 Classic, por ejemplo, principalmente. Pero... Yo le pregunté a don Blas Herrero, cuando le entrevisté, le pregunté, ¿cree usted que quizá Telefónica, Onda Cero, le subestimó a usted Pero él hablaba, es un contrato muy normal. Pues no me acuerdo. Él no compraba lo que leyó en los medios, que el titular fue el pelotazo de Blas Herrero, que fue el titular de todos ante este asunto. Lógicamente, la nueva dirección de Onda Cero, con Planeta, lo que hizo, que su presidente era el señor don Javier González Ferrari, ya del equipo de Planeta, fue a los tribunales, que es lo que se llama un laudo, que dice, oye, esto es disparatado, que se fije cuánto puede ser porque no es razonable este contrato, con lo cual que lo interpreten. Se hizo un laudo y el laudo concluyó que la cantidad que tenía que pagar era de 185 millones de euros. Que con los intereses ascendía a 247 millones. Cuando tú recurres a un laudo,
estás sometido a él, ya no hay apelación. Ya han dicho, vale, el contrato de por 18, que era, pues se queda en 247 millones de euros con los intereses, que es lo que toca pagar, que sigue siendo más de todo el valor de Onda Cero. Perdona, no dejes de emitir esto que voy a decir. Yo y los números, que yo también parezco, antes de que la gente lo ponga en comentarios, menos mal que esto no es en directo. Bueno, si lo puedes cortar, córtalo. Ese momento en el que he dicho que, como había sido 18 millones, yo he dicho, pues como era 18 o 20 millones de oyentes o algo así, he dicho yo, pues perfecto, pues 20 millones de euros. Eso sería si fuera un euro. Claro, no eran 18. Vale. Si vas a poner toda la pieza, deja este momento, ¿vale? Lo he entendido, soy un lerdo en matemáticas. O sea, no creo que la gente está pensando, entendemos que se refería a multiplicado por 10, esa cifra que usted decía, por 18 en verdad, en este caso. Bueno, eso queda reducido a 247 millones de euros, que sigue siendo más de lo que valía Onda Cero. Lógicamente, Planeta digo, oiga, eso en todo caso que lo pague Telefónica. Eso también fue recogido por el laudo. El laudo dijo, usted ahora es el dueño de Onda Cero. Una parte, no sé si fue una tercera parte o así, vale, para el anterior dueño. El resto usted, porque es el actual titular. Y es el momento en el que se habló de que Onda Cero podía desaparecer. De que dijo, y además era curioso ver cómo lo comentaban los programas de la época, porque claro, todo esto tenían que informarlo en los informativos de Onda Cero y en eso entonces, quien conducía los deportes de Onda Cero era el señor Manu Carreño, el que está en aquella época. Y claro, hasta él tenía que hablar de aquel laudo, como se llamaba, que, en fin, ponía bastante en riesgo la supervivencia de la que teóricamente era la tercera emisora bueno, teóricamente no, era la tercera emisora de España, aunque soñó con ser la segunda. A ver cómo lo contaban. Y una noticia que afecta a esta casa, y empezamos ya con el programa. Creo que todos a estas alturas ya sabéis, porque habéis leído, aunque no hemos hecho ninguna referencia en este programa, pero sí en otros programas de la emisora, y supongo que todos lo habéis leído por la prensa y os habéis enterado, del contencioso, del enfrentamiento que ha existido en los últimos tiempos entre esta casa, Uniprex, Onda Cero, y Radio Blanca, Kiss FM. Y sabéis que desde hace unos días, tras un laudo de obligado cumplimiento en el que intervinieron árbitros, el trío arbitral, por hacer un símil futbolístico, un árbitro de parte de Onda Cero, otro árbitro defendiendo la parte de Radio Blanca y otro árbitro neutral, tras ese laudo de obligado cumplimiento, Uniprex debe pagarle 190 millones de euros a Radio Blanca. Aquí se... Un poco más, ¿eh? No está incluyendo los intereses, 247. Sí. Tras esa noticia existe una cierta ilógica, diría yo, preocupación entre los trabajadores de esta casa, porque se han oído todo tipo de rumores y de noticias, muchas de ellas infundadas también, y lo que deseamos es, primero, seguir haciendo radio, que nuestro ánimo está ahí, en seguir haciendo radio, en la mejor radio que sabemos hacer y que podemos hacer, y por supuesto, en desear que esto se solucione. El comité de empresa, en representación de todos los que trabajamos en Onda Cero, manifiesta su indignación por las actuaciones llevadas a cabo por los antiguos gestores de la cadena, que han desembocado en una situación de extrema gravedad. Son 900 las familias que ven peligrar sus puestos de trabajo por un contencioso del que no somos responsables, y desde la representación de los trabajadores instamos a que se busque una solución que haga viable el proyecto empresarial y el mantenimiento de todos y cada uno de los puestos de trabajo, porque todos queremos seguir haciendo radio aquí en Onda Cero, contigo al otro lado del aparato. Hay una cosa, perdón, que hay una cosa que les viene aquí muy bien, porque esto me hubiera gustado ver qué hubiera pasado si los jefes siguieran siendo los mismos, los que hicieron esta gambada si siguieran siendo los mismos, pero al ser otros está muy bien lo de, porque es gente, los que había antes que eran muy malos, los de ahora no, porque estos son los que quieren sacar la radio adelante. Está defendiendo a Planeta y dejando mal a Telefónica. Claro, eso es. Entonces, quiero decir, esto les ha venido muy bien para poder buscar un culpable, porque el culpable claramente es el que hace este absurdo de contrato. Pero claro, no estamos. Eso, que entendía que no me querías dejar solo. Pero claro, hay que buscar un culpable. Pero ¿qué hubiera pasado si todavía fuera Telefónica el dueño? O si Planeta fuera el que urde este contrato. Se tienen que callar en el momento en el de hablar de las familias y este rollo y las responsabilidades. No pueden decir nada. O a lo mejor sí lo hubieran hecho, pero hubiera costado más trabajo. En ese momento era, bueno, es poco habitual, ver a locutores declarando la guerra al dueño en ejercicio. Incluso ahora, con todo lo que ha cambiado las cosas, todavía no he visto el día donde haya estrellas. He visto estrellas contra un accionista minoritario. ¿Te acuerdas usted lo de Sardá, Telebasura, tu madre? Pero
no era el mayoritario, no era a Basile, era a los del Grupo Correo. En el centro, el presidente de la Asociación de la Prensa era también tertuliano de Onda Cero y también habló de este tema en Onda Cero. Aunque no tengo imagen, pero igual se puede escuchar, a ver. Un medio informativo que es fundamental en el pluralismo informativo de este país, pues no pueda trabajar normalmente, y además que 700, 800 compañeros, unos 350 periodistas que hay en esa casa, pues se vean con dificultades para poder trabajar y para poder vivir de ello. Entonces, por eso hemos hecho el llamamiento a los que intervienen en el asunto, a Antena 3, a Planeta, Telefónica, a Blas Herrero, incluso al gobierno, que es también el que ha concedido, a los gobiernos que han concedido las licencias, para que se den cuenta que debajo de la cuerda hay personas. Tengo que confesar que de esto que decía Silvio Baneja, que no lo había escuchado, me llama la atención que quiera que se involucre el gobierno, que es lo que entiendo que está diciendo, algo que ya adelanto, no pasó al menos a nivel oficial. Si esto oficialmente intervino alguien, ya no digo nada, pero al menos oficialmente el gobierno no era parte de este asunto. Y me hace cómo lo personalizan en la parte de los periodistas. Usted sabe que yo soy periodista, pero creo que la cifra que ha dado no es correcta. Supongo que ha sumado como periodistas a todos los técnicos, a todo el personal, y lo que quiere decir es que hay muchos trabajadores. No, pero fíjate, el matiz. Creo que dice, hay unos 900 trabajadores y luego ha dicho 300 periodistas, los cuales quieren vivir de ello, quieren vivir del periodismo. No se quieren ir a hacer lo que hacen muchos otros periodistas en España. Entiendo que no pretende hacerlo, pero podría sonar a que es más importante el trabajo de un periodista que el del resto de trabajadores. Claro, es que es lo que he sentido yo, cuando quieren los periodistas que quieren vivir de ello, y es como que uno dice, mira, en fin, que hay mucha más gente, ¿vale? Que es que no son solo los propios periodistas, pero a mí el hacer esa diferenciación me parece que no ayuda mucho. De todas maneras, quiero hacerte una pregunta. ¿Sabemos a ciencia cierta que es Telefónica quien plantea esta opción de contrato? Es decir, que no vinieron desde XFM diciendo, lo hacemos así. El contrato sale de una negociación. O sea, el contrato, la responsabilidad es de las dos partes. De ser Blas Herrero, es decir, Radio Blanca, XFM, y los dueños de Onda Cero, que entonces era Telefónica, y ya digo que el presidente de Telefónica Media se llamaba don Juan José Nieto, y el consejero delegado, el que firmó, la firma, es don Ignacio Baeza, que eso entonces son del equipo de Telefónica. En ese momento ya se había ido, claro. Ya estaba retirado de ese sector, aunque hay un epílogo de esta historia. Pero si hay alguien que en ese momento se metió un poco en el asunto, fue don Luis del Olmo, que era el locutor estrella de la radio. Que además lo hizo de esta manera. Esto emitido en antena. Esto me suena a timo, me suena a estafa, no sé quién le ha firmado los contratos. Claro, es que a este caballero que dice ser profesional de la radio, dice ser profesional de la radio, Blas Herrero ha sido quiero decir, ¿quién es este? Porque la gente me pregunta, ¿quién es este profesional de la radio? Profesional de la radio, nada, llevaba la delegación de Leche Pascual en Asturias, que por cierto Leche Pascual tuvo que quitarse de medio, y si queréis saber, preguntarle a Tomás, porque este es un vividor de la radio, este es un peligroso para la radio, que está nos puede mandar a la calle a todos, nos puede mandar a todos los profesionales de Onda Cero. Que aún es este pájaro, es que para que los oyentes se den la idea de quién es este individuo, Blas Herrero, pues es un individuo que, aprovechando el vacío legal que hay aquí en el repartito de la Generalitat, pues hemos montado 4 emisoras, ya lo he comentado, 4 emisoras piratas, una en Barcelona, otra en Tarragona, otra en Mérida y otra en Gerona, y se ha quedado tan país, ¿no? Intentar ver la manera en que consiguió todas las emisoras que consiguió, no, esa es otra. Y las emisoras eran las antiguas emisoras de Alfonso Guerra, que era un partido socialista. A mí todo esto me suena. Hacía falta un villano, ¿eh? Un villano real. Y había que ponerlo. Y un villano que no es que nos vaya a dejar a nosotros sin trabajo, es que les va a privar a ustedes de escucharnos, de escuchar nuestras voces. Lo que pasa es que si he dicho antes que el gobierno poco podía intervenir en un conflicto privado, podía influir algo, decir, pues que los locutores de la radio le den caña. Fíjese usted que quien opina que esto fue cosa de Planeta fue el propio Blas Herrero. Eso fue lo que me dijo él cuando le pregunté, le compartí uno de estos audios y él me decía al respecto lo siguiente. Le dijo, te pago tanto si rompes, si logras... Aquí yo conozco a Luis del Olmo, entonces me parece que es un señor que estaba dirigido por Lara, que le dijo, te pago tanto si rompes, si logras acabar con él. Entonces Lara pues, fue a cenar con él en Barcelona y dijo, oye, pues yo era íntimo amigo de Luis del Olmo en esa época.
él lo que venía a decir, al margen de muchas cosas de Luis del Olmo, de temas anteriores, es que en esa campaña en concreto, dice, es el presidente del Grupo Planeta, el señor José Manuel Lara, que va a cenar con Luis del Olmo, le dice, métele caña. Si esto fue así, lógicamente está hablando uno de los directamente implicados, no es una persona neutral en este asunto, es uno de los directamente protagonistas de esta historia. Pregunto, como no tenemos la versión de don José Manuel Lara, porque él ya ha muerto y no creo que los actuales gestores del Grupo Planeta me quieran confirmar nada, vamos a suponer que es real. ¿Qué espera conseguir? O sea, tiene un laudo de obligado cumplimiento que en esa negociación le diga a las estrellas, oye, dale duro al señor Baserrero, que estoy negociando. ¿Pensaba que eso le iba a ayudar en la negociación? Esa es la desesperada. Lo que están intentando es manchar la imagen, en este caso de Blas Herrero y de XFM. Quiero decir, cuando aquí ya va esto de imágenes y de figuras. Cuando te he dicho antes lo de que Luis del Olmo lo que dice es, cuidado que estos pueden hacer que todos sus héroes, sus amigos de la radio, de las ondas, como soy yo, como es Manu Carreño, gente potente y gente con la que la gente del día a día se siente identificada porque les oye a diario, pues pueden hacer que desaparezcamos. Pues el buscar un villano es intentar cancelar, esa palabra que odias, de alguna manera a Blas Herrero y por ende a XFM. Lo que está intentando es, Luis del Olmo era, no entonces ya, pero era su figura, era la figura en este caso de Onda Cero. Era su figura, la figura más grande que tenían. Entonces, es tiro de Dios para que, o de nuestro Dios, el Dios más poderoso que tenemos, para que vaya y meta toda la caña que se pueda, para que de alguna manera, pensando, Blas Herrero, con Kiss puede decir, ostras, esto es una publicidad muy mala, ¿eh? Onda Cero sigue siendo, vale, no será la segunda cadena, pero es la tercera. Esto es una publicidad muy mala para nosotros, nos viene muy mal esto. ¿Hasta qué punto nos conviene no negociar un precio un poco más bajo para que dejen de tirarnos mierda? Yo creo que es lo que buscaban, pero es una medida desesperada. ¿Qué otra cosa podían hacer? No podían hacer nada más. La oferta que estaba sobre la mesa, lo que podría haber pasado es que hubiera dicho don Blas Herrero, vale, ¿no tenéis dinero para la deuda? Pues vuestro pago a la emisora. O sea que Onda Cero pase a ser del grupo Kiss FM. Era un poco pero eso, Lara, claro, pero como te digo, dices, esa es una opción. Para Lara no es una opción. Para Lara antes está la opción de intentar, con sus propios medios, intentar que baje la cantidad, por decir, oye, como no la bajes, te hago una publicidad malísima desde mi cadena y con una persona muy fuerte como es Luis del Olmo. Por tener reflejada la opinión del Grupo Planeta, en ese momento el que presidía Onda Cero era don Javier González Ferrari, que es verdad que había sido puesto básicamente ahí por tener muy buena relación con el gobierno Aznar, pero se integró muy bien en el equipo de Planeta y estuvo sirviendo a Planeta prácticamente hasta que se jubiló. Y esto opinaba él de ese momento en el que se jugó la supervivencia de Onda Cero. Está al borde de la quiebra, se llega a publicar por el tema de XFM, que era heredado por Telefónica y se encuentra Planeta, y entiendo que usted como presidente, con que hay un problema que les ha venido heredado. Hombre, sí, es un problemita, sí, el que tenemos. Es un problema muy gordo, muy serio, de mucho dinero, un laudo de un arbitraje que, bueno, le dieron la razón a la otra parte. Yo no me voy a meter en eso. Lo que sí digo es que los accionistas de esta casa tenían 3 opciones. Entrar en causa de disolución, entregar, como en la rendición de Breda, las llaves del reino al propietario de XFM, o intentar darle la vuelta a la cuenta de resultados, y apostaron muy valientemente por la tercera. Y, en fin, yo eso lo asumí como un reto personal y que la empresa había confiado en el equipo directivo. Claro que esa entrevista me la está concediendo cuando todavía es presidente de Onda Cero. Eso entonces, con lo cual no, desconozco sea que ya no trabaja para Planeta, su versión añadida se completaría algo, pero esa es la versión que me da. Oficialmente hubo una junta de accionistas, lo que se llama una ampliación de capital, de conseguir dinero como fuera, lo consiguieron y pagaron las 187 millones de euros en los plazos que les pondría el señor Baserrero. El señor Baserrero le ha dicho, no hay plazos ni gaitas, o todo o me quedo con el negocio, y es verdad que consiguieron que al final no pidió el señor Herrero quedarse con Onda Cero, aceptó el calendario de pagos y pagaron la deuda. Les salió caro, perdieron a muchas estrellas. Luis del Olmo se fue porque dijo, yo tengo mis monumentos y no bajo. Pero tuvieron un gran salvador desde el punto de vista mediático que fue don Carlos Herrera.
Tuvo mucho que ver el que en septiembre, que era la gran duda, empezará en septiembre empezó temporada y la gran figura fue el señor Carlos Herrera, que aunque en ese momento era tercero, pero daba esa imagen, no piense usted en el Carlos Herrera de ahora de la COPE, en ese momento era el Carlos Herrera centrista. Estaba a un lado Gabilondo, al otro lado Federico Jiménez Santos, en medio don Carlos Herrera. Y funcionó bien. No sé si le parece que puede considerarse... Sé que el don Blas Herrero no se considera derrotado. Dice, bueno, me di el pelotazo y cobré 1.187 millones, 200 con los intereses. Y en el caso de Planeta, dices, bueno, salvamos por lo menos Onda Cero, aunque lo pasaron mal. Sí, vamos a ver. Es que aquí, evidentemente, el que pierde... Manu Carreño se fue, ¿eh? Manu Carreño también se fue en ese momento. Se fue Luis del Olmo. Pues es lo que te digo. Manu Carreño. Los que pierden son las estrellas de Onda Cero. Y principalmente... porque Manu Carreño ha podido luego colocarse y estas cosas, pero principalmente quien pierde es Luis del Olmo, que estaba en un momento en el que, pues bueno, él tenía su estatus, pero cada día había algunos que le iban pasando por la derecha. Y el primero, pues como decimos ya, Los Santos. Le he dicho ya que mi relato de este asunto era caccioso por un punto, y es este punto que va a venir ahora, que me da usted, hombre, por cómo ha hecho usted el relato de los hechos, está delatando lo que opina de ellos. Y es que le he mencionado que el consejero delegado de Onda Cero que firmó el contrato en nombre de Telefónica se llamaba don Ignacio Baeza. A este señor ya no estaba en Onda Cero porque ese se va en el año 2003, y yo incluso creo que antes, creo que en 2002 es cuando cesa y se retira del sector. El nombre, en mi mente, vuelve a aparecer en 2010 cuando ficha por otra empresa mediática. A ver si adivina por cuál. Qué curioso, ¿no? Mira, hombre, esto estoy insinuando algo. Estamos hablando de 2010, o sea, eso es 6 años después. Por tanto, hombre, pues habían pasado años, con lo cual... Dime qué insinúas porque yo no hilo tan fino. Quiero decir, o sea, no más allá de intereses propios y de... Vamos a ver, evidentemente, ¿cuál es la impresión? Hay dos posibles relatos que se pueden hacer. Vale. Relato número 1. La persona que en nombre de Onda Cero / Telefónica hace el contrato más leonino y más ruinoso para Onda Cero y que favorece a la otra parte, XFM, 6 años después ficha por la otra parte. Con lo cual, hay dos opciones. Opción 1, casualidades de la vida de que, oye, simplemente no encuentro trabajo, me llevo bien con él porque tiene motivos para estar agradecido conmigo y dice, oye, pues como trabajas bien como director, bueno, supongo que Onda Cero no pensará lo mismo, pero como trabajas bien como directivo, te queremos fichar para que formes parte de mi equipo y fichas. O la opción retorcida de pensar que él cuando firma ese contrato, digo, bueno, en un futuro, este contrato perjudica a Onda Cero y beneficia al rival, pero en un futuro, pues lo que llaman una puerta giratoria mediática. Sabía que ibas por ahí. Yo en estos casos soy un poco más bien pensado y que esto transcurra 6 años son muchos años, ¿eh? Son muchísimos años. No hay ninguna ley de incompatibilidades que recoja 6 años. La mínima son 2, 3, con lo cual no hay ningún tipo de problema ético, salvo que alguien quiera insinuar que en el momento de firmar un contrato en 2000, hemos dicho que el contrato se firmaría en 2002. Están dando, dentro de 8 años trabajaré para estos. En 8 años es que pueden pasar muchas cosas. Entonces, que haya un acuerdo previo por el cual se dice, oye, la letra pequeña, 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 pequeña. Si esto llega así, antes de 10 años me tienes que haber contratado. Uf, no lo sé. Y cualquier cosa que fuera verbal, ¿qué quieres que te diga? Entonces, no sé. Creo que al final es cosa de una relación que se genera, ¿eh? Me confieso que esto es producto que el otro día se produjo una reunión, una especie de acto de los directivos de radios, no sé quién, me acuerdo, el señor Soto en nombre de la cadena SER, el señor Visier en nombre de la cadena COPE, tal, y en nombre de XFM, Ignacio Baeza. ¿Qué digo yo? ¿Cómo? Porque no me había enterado, digo, Baeza está trabajando ahora para XFM. Creo que digo, hombre, qué casualidades tiene la vida, porque tiene mucho que agradecerte. Vale, pero pues precisamente a lo mejor es por eso, porque tiene mucho que agradecer. Y es decir, oye, esta persona que con todo, pues se jugó el cuello, no lo sé. Es que, te digo, si hubiera pasado menos tiempo, sí que lo hubiera dado mucho más rápido. Te digo, pero... los directivos de Onda Cero de aquella época y sobre todo los de Planeta, te dirían que el señor Baeza hizo el peor contrato que puede hacer una radio de condicionar el precio por el número de oyentes. Que dicen que solo hace falta ya pagar por el oyente a este paso. Ahora bien, eso Blas Herrero negará la mayor. Dirá, oiga, perdone, no es ningún favor, es un acuerdo normal, que es lógico que se dijera que el precio era por oyentes se consigue, se los conseguí y cobré lo que merecía. Yo no veo ningún pelotazo.
que es lo que más o menos me vino a decir a mí, que él niega la mayor. Le dice, es un contrato muy normal que se establezca por oyentes. Los oyentes existían, ¿no? ¿De acuerdo? Si el EGM cifra X oyentes, 18 euros por oyente. Los conseguí, pues bastante generoso fui yo, que acepté el laudo, que lo redujo a los 187 millones 200 con intereses. Mucha tela por aquí detrás. Ya digo, en este caso quiero pensar que es un cúmulo de casualidades, ¿eh? Bueno, casualidades y de que te conoces con una persona y al final, pues oye, acaba ahí. Pero que todo estuviera premeditado desde el primer momento, hombre, nos daría una explicación bastante coherente a un contrato tan lamentable, la verdad. Y más, como decía, desde el principio, dependiendo de algo tan abstracto como es el EGM o tan poco fiable como es el EGM. Entonces, es lo único que podría dar una explicación. Pero ya te digo, los 6 años me parece tan rocambolesco. Aunque fíjate, los directivos siguieron ahí en Onda Cero. Se van las estrellas, pero los que no dimiten son los directivos. Pero ya los nuevos directivos, los directivos de Planeta, los que sí se habían ido, es que ya se habían ido antes de que el laudo Bueno, claro, es verdad, no, perdona. Es que, claro, sí, estamos hablando. No, es que, francamente, me cuesta. Es la única explicación que se me ocurre, pero no me parece suficiente, sinceramente.